Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios en los Salmos. Salmos es un libro de cantos, de alabanzas a Dios. Y en el capítulo 1, en el Salmo 1, del 1 al 6, dice la palabra de Dios, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El versículo 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre eterno, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra tiene grandes enseñanzas. Señor, y en este Salmo 1, Señor, hace comparación de dos hombres, Señor, y los identifica y los asimila, Señor, en cosas materiales para saber, Señor, la bendición, lo espiritual, Padre, de tu palabra. Enséñanos, que sea tu Espíritu Santo quien administre nuestras vidas, Señor, y úsame. Usa mi vida, usa mis labios, que seas tú hablando a aquellos que necesitan escuchar el consejo de tu palabra. En Cristo Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, una bienaventuranza es la palabra que quiere decir, una palabra superlativa que quiere decir mucho, muy feliz. Mucho, muy feliz es el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, que no aceptaba consejos de personas malas, que no acepta los consejos malos. Es aquella persona que no acepta cuando alguien te habla mal de otra persona. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no recibe. Y si alguien viene a hablarle mal de otra persona, dice no. En otra palabra, no le gusta el chisme, no lo acepta, no acepta las calumnias, fuera, dice. Y luego dice: no estuvo ni en camino de pecadores. No se junta con personas que andan haciendo el mal, es lo que está diciendo. Con personas que acostumbran a hacer el mal, de robar, engañar, dice. No estuvo en camino, o sea, no busca la manera de vivir como las personas que están acostumbradas a andar robando. No recibe consejos. Si alguien le dice, vamos a robar, él no recibe esos consejos porque son pensamientos malos. Por eso el Señor lo identifica como una persona muy feliz. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 2 dice: más bien lo que hace es meditar en la palabra de Dios. La ley de Dios dice: no robarás. Medita en la palabra de Dios, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia quiere decir que se deleita en la palabra de Dios, se deleita en escuchar lo que dice la palabra de Dios, se deleita en obedecer los mandamientos, porque dice la palabra de Dios, la ley de Jehová dice: no robarás, no matarás, no codiciarás, sino que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En eso medita.
Por eso es feliz, bienaventurado, dice la palabra de Dios. Mucho, mucho, muy feliz. Hay un canto que dice, solo Dios hace al hombre feliz, aleluya. Con su palabra, obedeciendo su palabra. Cuando obedeces a la palabra de Dios, estás mostrando temor a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aleluya. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita, piensa en la palabra de Dios de día y de noche. Aleluya. El versículo 3 dice que lo compara con un árbol plantado junto a corriente de aguas. La palabra de Dios es agua espiritual para tu vida. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, tiene confianza de que lo que va a hacer va a prosperar, aleluya, porque no está solo. Dios lo dice en su palabra, la palabra de Dios se cumple. Meditas en la palabra de Dios, obedeces a la palabra de Dios, te mantienes lejos de los consejos de los malos. Dice la palabra de Dios que eres como un árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿Has visto un árbol plantado junto al río donde está corriendo todo el tiempo el agua? Lo vas a ver que todo el tiempo está verde, fructífero, grande, robusto. Y eso es lo que la palabra de Dios dice de aquellos que meditan en la palabra de Dios, que se mantienen lejos de los malos pensamientos, de los malos consejos que da la gente. Aleluya. Y el 4 dice, no así los malos, dice. Mira, eso es lo que le pasa a los que son malos, a los que no meditan en la palabra de Dios, a los que no hacen caso a lo que dice la palabra de Dios, el que no hace caso a los mandamientos de Dios. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, dice. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto es lo que le espera a aquellos que no meditan en la palabra de Dios, que no reciben los buenos consejos de la palabra de Dios, sino que viven en sus malos pensamientos, viven haciendo mal y no se arrepienten y no dejan esos malos caminos. Apártate de ellos y sé como este bienaventurado varón que no anduvo en consejos de malos, dice. No anda en consejos de malos. De esto habla este versículo. Dios te bendiga ahí donde estás y medita en la palabra de Dios de día y de noche.